20 médicos no podían salvar al millonario y la conserje notó lo que todos habían pasado por alto. Antes de que empiece la historia, cuéntanos desde dónde nos ves. Disfrútala. El pasillo del tercer piso olía a antiséptico y a urgencia contenida. Miriam Rojas empujó su carrito de limpieza sin hacer ruido. Lo hacía desde hacía 3 años. Conocía cada baldosa de la Clínica Santa Catalina de Monterrey, cada curva del pasillo principal, cada rincón donde la luz fluorescente parpadeaba un poco más que las demás. Sabía cuántos pasos había desde el elevador de servicio hasta la habitación 308. Sabía cuando los médicos bajaban a desayunar. Sabía cuando los turnos cambiaban y qué ventana de 15 minutos quedaba sin ojos en los pasillos del ala privada. 3 años siendo invisible en ese edificio le habían enseñado más sobre ese lugar que cualquier manual de procedimientos. Y esa mañana, esa invisibilidad le permitió ver algo que nadie más había notado. Desde la puerta entreabierta de la habitación 308, escuchó la voz tensa del doctor Ignacio Fuentes, director médico de la clínica. Hablaba en ese tono bajo y controlado que los hombres de su posición usan cuando la situación está mal pero no pueden permitirse que nadie lo note. 22 días internado, decía. 20 especialistas consultados. Cardiólogos, hepatólogos, neurólogos, toxicólogos. Y seguimos sin diagnóstico confirmado. El señor Castellanos sigue deteriorándose y yo no tengo nada que decirle a su familia. Miriam no se detuvo. Siguió empujando el carrito hacia el siguiente tramo del pasillo. Pero sus oídos guardaron cada palabra. Alejandro Castellanos era el nombre que todos pronunciaban en voz baja en esa clínica. Fundador y CEO. Del Grupo Castellanos, uno de los consorcios de infraestructura y energía más importantes de México. Un hombre que había construido puentes, carreteras y plantas de generación eléctrica desde Sonora hasta Yucatán. Un hombre que a los 54 años había acumulado el tipo de poder que abre puertas y cierra tratos con una sola llamada telefónica. Un hombre que en este momento no podía sostener un vaso de agua sin que sus manos temblaran. Miriam lo había visto desde el primer día que llegó a la clínica. Lo había visto cuando todavía caminaba por el pasillo apoyado en el brazo de una enfermera. Lo había visto cuando ya no podía levantarse. Lo había visto empeorar semana tras semana con esa lentitud cruel que tiene el deterioro cuando no encuentra explicación. Y había visto algo más. Algo que ninguno de los 20 médicos especializados, con sus equipos, con sus análisis, con sus décadas de experiencia, había mirado. Algo pequeño. Azul. Sobre la mesita lateral de la habitación. Miriam. La voz la sacó de sus pensamientos. Era Bruno Cárdenas, jefe de enfermería del tercer piso. Un hombre de complexión robusta, 40 y tantos años, con esa actitud de quien lleva suficiente tiempo en una posición de autoridad menor como para haberla confundido con autoridad real. Miraba al personal de limpieza como si fueran parte del mobiliario. Como si fueran menos que el mobiliario, porque al menos el mobiliario no le daba trabajo. El cuarto de suministros del ala norte tiene un derrame, dijo sin apartar los ojos de su tableta. Ve a atenderlo. Ahora termino esta sección y voy, respondió Miriam. No. Ahora. Ella lo miró. Solo un segundo. El tipo de segundo que no dice nada en voz alta pero lo dice todo por dentro. De acuerdo, dijo. Soltó el carrito y caminó hacia el ala norte. No valía la pena discutir. Nunca valía la pena con Bruno Cárdenas. En 3 años había aprendido que discutir con él era como pelear con el viento. Desgastante, inútil, y al final el viento seguía ahí. Pero mientras caminaba, su mente seguía en el tercer piso. Seguía en el frasco que había visto esa mañana sobre la mesita lateral de Alejandro Castellanos. Un frasco pequeño. Azul. Con tapa blanca y una etiqueta escrita a mano con letra apretada y prolija que decía, suplemento vitamínico, tomar en ayunas con agua tibia. Un frasco que no formaba parte de ninguno de los tratamientos médicos indicados por el equipo de la clínica. Un frasco que alguien traía cada mañana con una sonrisa amplia y palabras de afecto.
Miriam conocía ese frasco porque lo había visto llegar. Lo había visto reemplazarse. Lo había visto acumularse y desaparecer, uno nuevo cada día, puntual como un reloj. Y lo conocía por otra razón. Antes de que la vida tomara otro rumbo. Antes de que su madre comenzara a enfermarse y los gastos médicos se volvieran imposibles y ella tuviera que elegir entre su futuro y el presente de la mujer que más quería en el mundo. Antes de que dejara la Facultad de Química de la UNAM en el segundo año de Bioquímica Clínica con el mejor promedio de su generación y una carta de reconocimiento del Departamento de Toxicología que guardaba, doblada en el fondo de una cajita en su departamento. 2 años de toxicología no se olvidan. Y la textura de ese polvo, el color levemente amarillento que tenía cuando la luz entraba de cierto ángulo, el olor casi imperceptible que Miriam había captado al pasar cerca, no correspondían a ningún suplemento vitamínico que ella hubiera conocido en su vida. Pero nadie le preguntaría su opinión. Nadie le preguntaba nunca. Esa tarde, Gerardo Pizarro llegó a las 4 en punto. Como todos los días. Miriam lo observó desde el corredor mientras él cruzaba la recepción del tercer piso. 49 años. Traje azul marino impecable. Corbata vino. Cabello bien peinado. Una presencia que llenaba el espacio de una manera que no tenía que ver con el tamaño físico sino con la certeza con que se movía, como si cada lugar al que llegaba ya le perteneciera de antemano. Gerardo Pizarro era el socio minoritario del Grupo Castellanos. Llevaba 20 años siendo el mejor amigo de Alejandro. El hombre que lloraba frente a las cámaras cada vez que un reportero le preguntaba por la salud de su socio. El hombre que mandaba comunicados al Consejo de Administración del grupo diciendo que en estos tiempos difíciles era necesario mantener la estabilidad operativa, y que él personalmente supervisaría que nada fallara mientras Alejandro se recuperaba. ¿Cómo está hoy?, le preguntó a una enfermera en el pasillo, con voz de terciopelo oscuro. Igual, señor Pizarro. Sin mejoría notable. Gerardo cerró los ojos un momento, como si el peso de esa noticia fuera más de lo que podía cargar. Pobrecito, murmuró. Cuídenlo mucho, por favor. Es un hombre extraordinario. La enfermera sintió con compasión genuina. Y Gerardo entró a la habitación. Miriam esperó. Contó los segundos mientras limpiaba el panel del elevador que estaba a 8 metros de la puerta. Era una tarea que normalmente tomaba 4 minutos. Hoy la tomó exactamente el tiempo que Gerardo tardó en salir. 3 minutos con 20 segundos. Salió con el frasco vacío del día anterior guardado discretamente en el bolsillo interior del saco. Y en la mesita lateral de Alejandro quedó un frasco nuevo. Azul. Tapa blanca. Etiqueta escrita a mano. Puntual. Metódico. Invisible para quien no supiera que estaba mirando. Miriam sintió un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del hospital. Esa noche, en el cuarto de mantenimiento del sótano, con la puerta cerrada con el seguro y la luz parpadeante del tubo fluorescente sobre su cabeza, Miriam abrió el recipiente pequeño donde había guardado una muestra del suplemento. Lo había tomado esa tarde durante los 15 minutos de cambio de turno, cuando el pasillo del tercer piso quedó sin personal por el tiempo exacto que necesitaba. Una cantidad mínima, suficiente para lo que planeaba hacer. No tenía laboratorio. No tenía equipos. Tenía memoria. Y tenía el botiquín de primeros auxilios del cuarto de mantenimiento, que incluía agua destilada y un par de reactivos básicos que Miriam había identificado semanas atrás como los únicos instrumentos rudimentarios con que podía trabajar si alguna vez llegaba a necesitarlos. Mezcló la muestra con agua destilada. Observó la reacción durante varios minutos. Olió con cuidado. Tocó la textura entre los dedos con una atención que habría resultado extraña para cualquiera que la viera, pero que para Miriam era simplemente el lenguaje con que su mente había aprendido a leer el mundo. La mezcla no reaccionó como debería reaccionar una vitamina. La textura era demasiado densa en ciertos puntos, como si hubiera partículas de síntesis mezcladas con el polvo base para hacerlas invisibles. El olor era casi nada, casi imperceptible, exactamente el tipo de olor diseñado para pasar desapercibido.
Su mente conectó los puntos uno por uno. Los temblores en las manos de Alejandro. La coloración amarillenta progresiva en su piel. El daño hepático que los médicos registraban pero no lograban atribuir a ninguna causa conocida. La fatiga extrema. La pérdida de peso que no respondía a ningún tratamiento nutricional. Los niveles de enzimas hepáticas que subían y bajaban sin patrón claro. No era una enfermedad. Era una intoxicación. Lenta. Metódica. Administrada en dosis diarias diseñadas para acumularse sin dejar rastro en los análisis estándar. Diseñada para parecerse a un deterioro natural. Para que 20 médicos especialistas miraran los síntomas y buscaran la causa en el cuerpo del paciente, nunca en algo que alguien le estaba poniendo adentro voluntariamente. Dios mío, susurró. La puerta del cuarto de mantenimiento se abrió de golpe. Miriam cerró el recipiente en un movimiento tan rápido que casi lo tiró. Cuando levantó la vista, Bruno Cárdenas llenaba el marco de la puerta con esa expresión de sospecha permanente que parecía haber nacido con él. La miró. Miró el recipiente en sus manos. Miró la mesita donde estaba el botiquín abierto. ¿Qué haces aquí sola a esta hora? Revisaba los suministros del turno nocturno, respondió Miriam con una calma que no sentía. Voy a cubrir mañana a una compañera. Eso no te corresponde. El turno de mañana sí me corresponde. Solo estaba preparando el material. Bruno se acercó 2 pasos. Miró el recipiente en su mano. ¿Qué es eso? Solución para limpiar los paneles de acero inoxidable. Se estaba oxidando la tapa. Él la estudió con esa mirada de quien busca una inconsistencia. Te he visto rondando el 3er piso más tiempo del necesario, dijo. Hablando con personal médico. Merodeando cerca de la habitación del señor Castellanos cuando no hay razón para que estés ahí. Solo hago mi trabajo. Lo que haces, dijo Bruno, bajando la voz, no me parece tu trabajo. Y si descubro algo que no cuadre, voy a reportarte. ¿Entendiste? Entendí. Bruno la miró unos segundos más. Luego salió sin cerrar la puerta. Miriam esperó a que los pasos desaparecieran por el corredor. Esperó un minuto completo. Luego sacó el recipiente de nuevo y terminó su análisis. Sus manos no temblaban. Su mente era completamente clara. El miedo existía, pero estaba en el fondo, donde no entorpecía. Había una vida en juego. Y ella sabía lo que estaba viendo. A la mañana siguiente, Miriam llegó 40 minutos antes de su turno. Se ubicó en la estación de enfermería del 3er piso y esperó con la paciencia de alguien que sabe exactamente lo que necesita y sabe que la prisa no ayuda. El doctor Sebastián Mora llegó a las 7:15, con su carpeta bajo el brazo y las ojeras de alguien que llevaba semanas durmiendo 4 horas. Era el internista a cargo del caso Castellanos. El médico que más tiempo había pasado junto a Alejandro. El que más había insistido en buscar una respuesta cuando los otros especialistas empezaban, de forma silenciosa pero perceptible, a prepararse para la posibilidad de que no hubiera respuesta. Tenía 41 años y esa mirada de los médicos que todavía se permiten tomarse los casos de forma personal. Doctor Mora. Él se detuvo, sorprendido de encontrarla ahí antes del turno. Miriam. Buenos días. ¿Pasó algo? Necesito hablar con usted, dijo ella. Sobre el señor Castellanos. Es urgente. Sebastián la miró con esa mezcla de curiosidad y cautela con que los médicos reciben información de fuentes inesperadas. ¿Ahora? Sí. La llevó a un cubículo pequeño al final del pasillo. Cerró la puerta. Dime. Miriam no se fue por las ramas. Creo que el señor Castellanos está siendo intoxicado. El suplemento en polvo que el señor Pizarro le trae todos los días. Tomé una muestra anoche. La reacción que obtuve con los recursos que tenía no corresponde a ningún suplemento vitamínico. La textura tiene partículas de síntesis que no deberían estar ahí. Y los síntomas del señor Castellanos coinciden con un patrón de intoxicación hepática por inhibidores enzimáticos de origen externo.
Sebastián la miraba sin interrumpirla. Sin sonreír. Sin fruncir el ceño tampoco. Solo escuchando. Cuando ella terminó, tardó en responder. Miriam. Eso es una acusación muy seria. Lo sé. Eres empleada de limpieza. Lo sé también. ¿Tienes formación en química o bioquímica? Estudié 2 años de bioquímica clínica en la UNAM, dijo Miriam. Con especialización en toxicología básica. Tuve que dejar la carrera por razones personales. Pero lo que vi en esa muestra coincide con lo que aprendí, doctor. Los inhibidores enzimáticos de síntesis que afectan la función hepática no aparecen en un panel estándar de laboratorio. No a menos que se pida un análisis específico. Y ninguno de sus análisis ha incluido ese panel porque nadie ha sospechado de una fuente externa. Sebastián dejó la carpeta sobre la pequeña mesa del cubículo. Apoyó los codos. Se tomó un momento. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque antes no tenía suficiente para decirlo. Solo tenía sospechas. Ahora tengo algo más. ¿Qué tan segura estás? Miriam lo miró directo. No tengo un laboratorio. No tengo instrumentos. Pero estoy lo suficientemente segura como para estar aquí a las 7 de la mañana antes de mi turno diciéndoselo a usted. Si me equivoco, lo peor que pasa es que analizamos un frasco de suplemento innecesariamente. Si tengo razón y no hacemos nada, el señor Castellanos muere. Sebastián guardó silencio. Luego extendió la mano. Dame la muestra. Miriam sacó el pequeño recipiente del bolsillo. Seré discreto, dijo él. Si esto confirma lo que dices, necesito tener los resultados hoy. Y voy a pedir un panel completo de inhibidores enzimáticos de síntesis. No el estándar. Es exactamente el panel que hay que pedir. Sebastián tomó el recipiente. Lo miró un momento. Luego la miró a ella. ¿Por qué te importa tanto este caso? Miriam pensó un instante. Porque sé lo que pasa cuando alguien que podría actuar decide no hacerlo, dijo. Sebastián asintió lentamente. Cuando salió del cubículo, Miriam exhaló despacio. El primer paso estaba dado. Lo que viniera después, lo enfrentaría después. El problema llegó antes de lo que esperaba. A las 2 de la tarde, mientras Miriam reponía insumos en el ala sur del segundo piso, escuchó una conversación que le puso el estómago en el suelo. La sala de descanso del personal estaba al final del corredor. La puerta, entreabierta apenas unos centímetros. Miriam empujó el carrito despacio, como siempre, como si no hubiera prisa en ninguna parte del mundo. Y escuchó. No me importa cómo lo hagas. Decía la voz de Gerardo Pizarro, con esa calma que era peor que el enojo porque no dejaba donde agarrarse. La muestra que enviaron al laboratorio tiene que desaparecer. Un error administrativo. Una confusión en las etiquetas. Un DRM accidental. Lo que quieras. Eso me da igual. Lo que no me da igual es que esa muestra llegue a resultados. Señor Pizarro, yo no puedo hacer eso. Si alguien lo descubre. Tomás. Tengo fotografías de lo que hiciste con los registros del área B el año pasado. Ya sabes a cuáles me refiero. Si esas fotos llegan a los directivos de esta clínica, no solo pierdes el trabajo. Pierdes la posibilidad de trabajar en cualquier clínica del país. O esto queda entre nosotros como un simple malentendido de laboratorio y nadie sale lastimado. Tú decides. Silencio. Esta tarde, dijo Gerardo. Antes de las 5. Miriam retrocedió con el carrito sin hacer un solo ruido. El pasillo estaba vacío. Bien. Porque necesitaba que no hubiera nadie cerca para procesar lo que acababa de escuchar. No era solo intoxicación. Era un plan con múltiples capas. Con cómplices. Con amenazas de respaldo. Con alguien que había pensado en cada contingencia posible. Incluyendo la posibilidad de que alguien encontrara la evidencia. Miriam llegó al elevador. Pulsó el botón del sótano. Tenía que encontrar a Sebastián antes de las 5.
Lo encontró a las 3:30, en el pasillo del ala de consultorios externos. Caminó hacia él con paso normal, sin urgencia visible, y le habló en voz baja mientras fingía revisar algo en el carrito. La muestra que envió al laboratorio. Van a destruirla. Sebastián frenó en seco. ¿Qué? Gerardo Pizarro está chantajeando a un asistente del laboratorio para que desaparezca la muestra como error administrativo. Lo escuché hace una hora. Tiene que recuperar esa muestra antes de las 5 o sacarla del circuito antes de que el asistente tenga oportunidad de actuar. Sebastián la miró durante un segundo que se sintió muy largo. ¿Estás segura de lo que escuchaste? Completamente. Él apretó la mandíbula. Voy ahora. Doctor Mora. Él se detuvo. Si logra rescatar la muestra, no la procese por el sistema regular. Use el laboratorio externo con el que la clínica tiene convenio. Que llegue bajo su firma, no bajo el nombre del caso. Y pida el panel de inhibidores enzimáticos específicamente. Si la procesan con el panel estándar, no va a aparecer nada. Sebastián la miró durante un momento más. Bioquímica clínica con especialización en toxicología, repitió en voz baja. 2 años, confirmó Miriam. 2 años que claramente valieron más que los 22 días de 20 especialistas, dijo él. Y se fue. Miriam siguió empujando el carrito. Pero adentro, algo muy tenso esperaba con paciencia a que llegaran los resultados. La respuesta de Bruno Cárdenas llegó antes que los resultados del laboratorio. Al día siguiente, cuando Miriam llegó a su turno de mañana, encontró un sobre en su casillero del área de personal. Lo abrió. Era una notificación formal de conducta irregular. Firmada por Bruno Cárdenas, con copia a Recursos Humanos. Decía que había sido observada en múltiples ocasiones en áreas que no correspondían a su asignación. Que había tenido conversaciones con personal médico que excedían el marco de sus funciones. Que se había encontrado material del área de pacientes en su posesión sin autorización. Al final del documento, una línea breve. Una segunda queja formal será causal de baja inmediata del contrato. Miriam dobló el sobre. Lo guardó en el bolsillo de su uniforme. Respiró. Y fue a buscar su carrito. A media mañana, al cruzar el corredor del ala de médicos residentes, casi chocó con alguien que salía de una puerta con una tableta en la mano. Perdón, dijo ella automáticamente. El hombre levantó la vista. Y los dos se quedaron inmóviles. ¿Miriam? Era una voz que reconoció antes de procesar la cara. Una voz de aquellos años en la Facultad de Química. De las noches de estudio en la biblioteca del CEU. De los laboratorios de toxicología donde ella solía terminar 2 horas después que todos porque quería entender cada reacción, no solo registrarla. Nicolás, dijo. El doctor Nicolás Vargas. 31 años. Internista. Compañero de generación en la UNAM. Uno de los pocos que había seguido en contacto con ella durante los primeros meses después de que dejara la carrera, hasta que la vida cotidiana y la distancia fueron haciendo los contactos más espaciados y después casi inexistentes. La miró con los ojos muy abiertos. No lo puedo creer, dijo. ¿Qué haces aquí? Trabajo en mantenimiento y limpieza, respondió Miriam. La sonrisa de Nicolás no desapareció, pero sus ojos dijeron algo diferente. Algo que ella ya conocía. Esa mezcla de sorpresa y tristeza con que la gente reacciona cuando encuentra a alguien brillante en un lugar que no esperaban. Lo dejó pasar sin comentario. Llegaste hace poco al hospital, dijo ella. 3 semanas. Soy el nuevo internista de apoyo. Me incorporaron justo cuando entró el caso Castellanos. Aunque hasta ahora ninguno de los que estamos en el equipo ha podido dar con la causa. Miriam lo miró. ¿Tienes 10 minutos? Claro. Lo llevó a un cubículo vacío al final del pasillo. Cerró la puerta. Y le contó todo. El frasco. La muestra. La conversación con Sebastián Mora. La conversación que escuchó entre Gerardo y Tomás. El sobre de Bruno Cárdenas en su casillero.
Nicolás escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, él tardó varios segundos en responder. Miriam, dijo finalmente. Si lo que describes es correcto, estamos hablando de un intento de homicidio dentro de la clínica privada más exclusiva de Monterrey. Contra uno de los empresarios más poderosos de México. Lo sé. Y tú estás en medio de eso con una queja formal encima y sin laboratorio. También lo sé. ¿Y aún así lo reportaste? ¿Cómo no iba a hacerlo? Nicolás la miró durante un momento largo. Eras la mejor de nuestra generación, dijo. Todos lo sabíamos. Eso fue hace mucho tiempo. El conocimiento no caduca, Miriam. Cuenta conmigo, dijo él. Para lo que necesites. No voy a dejarte enfrentar esto sola. La tensión siguió construyéndose en las horas siguientes. Gerardo Pizarro apareció esa tarde a su hora habitual, con su traje impecable y su sonrisa ensayada. Pero Miriam notó algo distinto. Una fracción de segundo de atención extra cuando pasó cerca de la estación de enfermería. Un giro de cabeza ligeramente más rápido al cruzar el pasillo del tercer piso. Alguien le había dicho algo. No todo, quizás. Pero algo. Miriam lo vio entrar a la habitación con el frasco nuevo. Luego lo vio salir. Luego lo vio detenerse un segundo frente al espejo al fondo del corredor, ajustarse la corbata y desaparecer en el elevador. Esa noche, el teléfono de Miriam vibró con un mensaje de Sebastián. Necesito verte. Laboratorio Externo cerró la muestra. Tenemos resultados preliminares. Cafetería del sótano, ahora. Miriam se puso la chaqueta y bajó. Sebastián ya estaba en la mesa más apartada cuando ella llegó. Tenía una tableta frente a él pero no la estaba mirando. Miraba la mesa. ¿Y? Preguntó Miriam sentándose. Él levantó los ojos. Tenías razón, dijo. Ella no respondió. Esperó. El análisis confirmó la presencia de compuestos de síntesis que inhiben la actividad de las enzimas hepáticas. No es un panel que pedimos de rutina porque ningún protocolo estándar considera una fuente externa en ausencia de una denuncia previa. Lo que sea que está en ese suplemento está dañando el hígado del señor Castellanos de forma acumulativa. Cada dosis agrava el daño anterior. En las condiciones actuales, sin tratamiento específico, sus órganos podrían comenzar a ceder en 2 semanas. Quizás menos. Miriam apretó las manos sobre la mesa. ¿Qué hacemos? Necesito llevar esto a Fuentes, dijo Sebastián. Pero Miriam, si hacemos eso, todo sale a la luz. Gerardo Pizarro va a saber que alguien lo identificó. Y tú ya tienes una queja formal sobre ti. Fuentes tiene que saberlo, dijo Miriam. Hoy. ¿Estás dispuesta a dar tu nombre? Desde el principio estuve dispuesta. Respondió ella. Si tengo razón y no hablo, el señor Castellanos muere. No hay cálculo posible que me haga elegir lo contrario. Sebastián asintió. Mañana a primera hora hablo con Fuentes, dijo. Antes de que Gerardo llegue. Y necesitan iniciar el tratamiento quelante de inmediato, dijo Miriam. Para neutralizar los compuestos acumulados. Cuanto antes empiecen, mejor respuesta tendrá su hígado. Sebastián la miraba con esa expresión que Miriam ya reconocía. Alguien que está recalibrando todo lo que creía saber sobre la persona que tiene enfrente. ¿Aprendiste quelación también en esos 2 años? Preguntó. Mi madre tuvo daño hepático inducido por contaminantes industriales, dijo Miriam. Los médicos tardaron 8 meses en encontrarlo porque usaron los paneles equivocados. Estudié todo lo que pude encontrar sobre detección y tratamiento de toxicidad hepática de origen externo. ¿Y se recuperó? Preguntó Sebastián. Miriam miró la taza de café que tenía frente a ella. No, dijo. Llegaron tarde. El silencio que siguió era de esos que no se llenan con palabras porque las palabras serían insuficientes. Esta vez no vamos a llegar tarde, dijo Sebastián finalmente. Y lo dijo con la voz de alguien que lo convierte en promesa. La mañana siguiente comenzó con la peor noticia posible.
Miriam llegó a las 7. Antes de que pudiera quitarse la chaqueta en el área de personal, Nicolás la interceptó en el pasillo del sótano con una expresión que no necesitaba palabras. «Hay un problema», dijo en voz baja. «¿Qué pasó?» «El frasco de la habitación 308. Gerardo llegó ayer a las 8 de la noche, fuera de horario de visitas. Convenció a un enfermero del turno nocturno de dejarlo entrar. Y esta mañana el frasco no está». Miriam cerró los ojos un segundo. ¿Lo movió? ¿O lo destruyó? Nicolás hizo una pausa. Sebastián habló con Fuentes esta mañana. Fuentes quiere evidencia física antes de actuar formalmente. Los resultados del laboratorio son valiosos, pero sin el frasco original y sin el frasco actual, Gerardo puede argumentar contaminación accidental, error de análisis, cualquier cosa. Necesitan la evidencia del producto actual. Entonces necesitamos una tercera muestra, dijo Miriam. ¿Cómo? Si Gerardo sospecha que están investigando el suplemento, esta mañana va a traer un frasco nuevo que quizás ya no contenga nada. O va a traer uno que sí contenga algo, dijo Miriam. Porque si cambia ahora el comportamiento, levanta sospechas. Y Gerardo Pizarro es demasiado calculador para cometer ese error. Nicolás pensó. Puede que tengas razón. Lo voy a observar cuando llegue. Si trae el frasco, encuentro la manera de tomar la muestra. Miriam. Ya tienes una queja formal. Si te ven en esa habitación. Necesito que Bruno Cárdenas no esté en el tercer piso durante 10 minutos. Nicolás entendió sin que ella terminara. ¿Cuándo llega Gerardo? 4 de la tarde. Siempre. Puedo hacer que Bruno revise una urgencia en el segundo piso a las 4:05. Tengo una pregunta técnica sobre protocolos de monitoreo que lleva días esperando respuesta y que puede plantearse en ese momento. 10 minutos. Los tienes. Lo que siguió fue la hora más tensa que Miriam había vivido en esa clínica. A las 4 en punto, Gerardo Pizarro cruzó la recepción del tercer piso con su traje azul marino y su frasco nuevo. Miriam lo vio llegar desde el corredor lateral, empujando el carrito con movimientos completamente normales. A las 4:03, Nicolás llamó a Bruno Cárdenas sobre un asunto de protocolos en el segundo piso. A las 4:05, cuando Gerardo salió de la habitación con el frasco vacío del día anterior y desapareció en el elevador, Miriam tenía exactamente 10 minutos. Entró a la habitación. Alejandro dormía. El frasco azul estaba sobre la mesita lateral, exactamente donde siempre. Miriam tomó la muestra en 30 segundos. Salió. Caminó hacia el corredor de servicio con el paso de alguien que acaba de terminar una tarea de limpieza completamente ordinaria. A las 4:15, Bruno Cárdenas volvió al tercer piso. El pasillo estaba vacío. Todo normal. Sebastián envió la tercera muestra esa misma tarde al laboratorio externo con código de urgencia y panel completo. Esa noche, a las 10:43, llegaron los resultados. Confirmación total. El mismo compuesto. Misma concentración. Misma firma química de síntesis. No era contaminación accidental. No era error de análisis. Era deliberado, sostenido, preciso. Sebastián llamó a Fuentes esa misma noche. Y Fuentes dijo 3 palabras que Miriam escuchó cuando Sebastián se las repitió a la mañana siguiente. Mañana a las 9. La sala de reuniones del 4º piso de la Clínica Santa Catalina de Monterrey tenía ventanas que daban al poniente y una mesa larga de madera oscura que siempre hacía pensar en decisiones irreversibles. A las 9 en punto, la sala estaba llena. El doctor Ignacio Fuentes en la cabecera. Sebastián Mora a su derecha. 2 directivos del hospital. Un representante del área legal. 2 miembros del Consejo de Administración de la clínica que habían llegado en la mañana. Personal de seguridad interna. Y Miriam Rojas. No como testigo invitada. Como acusada. Gerardo Pizarro la había adelantado. A las 8:30 había entrado a la oficina de Fuentes con la queja formal más elaborada que Miriam había visto. Documentos,
fechas, declaración firmada de Bruno Cárdenas, una cronología detallada de todas las veces que Miriam había estado en áreas no autorizadas, y la acusación específica de que ella había sustraído un suplemento de valor sentimental que la familia del señor Castellanos le enviaba desde Guadalajara. Es la historia del frasco, le susurró Nicolás cuando le avisó por mensaje. Construyó su versión de defensa esta noche. Llegas a esa reunión como la culpable. Miriam leyó el mensaje. Respiró. Guardó el teléfono. Y entró a la sala de reuniones. Fuentes la recibió con un tono completamente neutro. Señorita Rojas. El señor Pizarro ha presentado una queja formal por la sustracción de un artículo personal de la habitación del señor Castellanos. Un suplemento vitamínico enviado por la familia del paciente desde Guadalajara, de considerable valor emocional. Gerardo estaba sentado a la mitad de la mesa. Con el traje azul marino. Con la corbata vino. Con esa cara de dolor sincero que usaba tan bien. Solo quiero entender qué pasó con algo que significaba mucho para Alejandro, dijo en voz suave. No busco problemas con nadie. Solo la verdad. Bruno Cárdenas, sentado junto a la pared, asintió con la cabeza. La observé en 2 ocasiones distintas manipulando el frasco, dijo. Puedo confirmarlo. Fuentes miró a Miriam. ¿Tiene algo que decir? Miriam miró la mesa durante un segundo. Solo uno. Pensó en su departamento. En su sueldo. En 3 años de trabajo limpio. En lo fácil que sería decir que fue un malentendido, que lo sentía, que devolvería lo que fuera necesario. Pensó en Alejandro Castellanos en esa cama. Pensó en su madre. Sí, respondió. Tengo mucho que decir. Gerardo parpadeó. Solo una vez. Pero ella lo vio. Tomé muestras de ese suplemento en 3 ocasiones distintas, dijo Miriam con una claridad que no dejaba espacio para interrupciones. No para robarlo. Para analizarlo. Porque lleva semanas siendo la única variable no controlada en el entorno clínico del señor Castellanos. Ningún análisis médico lo había considerado porque nadie lo vio como una fuente potencial de daño. Yo sí lo vi. Usted es empleada de limpieza, dijo Gerardo, con el tono de quien explica una obviedad. Estudié 2 años de bioquímica clínica en la UNAM con especialización en toxicología, respondió Miriam. Y lo que identifiqué en esas muestras coincide con un patrón de intoxicación hepática por inhibidores enzimáticos de síntesis química. Compuestos que no aparecen en un panel estándar de laboratorio, que es exactamente el panel que se ha estado usando en este caso durante 22 días. Silencio en la sala. Es una afirmación grave, dijo uno de los directivos. El doctor Mora envió la 3ª muestra a un laboratorio externo con panel completo, continuó Miriam. Los resultados llegaron anoche. Todos miraron a Sebastián. Él puso la tableta sobre la mesa sin decir una sola palabra y la deslizó hacia Fuentes. El director médico la tomó. La leyó. Tardó aproximadamente 40 segundos que en esa sala parecieron 40 minutos. Luego levantó la vista. Su mirada buscó a Gerardo. También, dijo Miriam, antes de que nadie pudiera hablar, escuché personalmente una conversación entre el señor Pizarro y Tomás Salinas, asistente del laboratorio, en la sala de descanso del personal. El señor Pizarro le instruyó destruir la primera muestra que el doctor Mora había enviado al laboratorio. Lo hizo mediante chantaje, amenazó a Tomás con revelar información comprometedora sobre un incidente previo si no obedecía. Gerardo se puso de pie. Eso es completamente falso, dijo, y ya no había terciopelo en la voz. Es el cuento de una señora de la limpieza contra 20 años de amistad con Alejandro. ¿Van a creer eso? ¿Aquí, frente a todos? Señor Pizarro. Dijo Fuentes con una frialdad nueva en el tono. Por favor, siéntese. No voy a sentarme para escuchar cómo me acusa a alguien que limpia baños. La puerta de la sala se abrió. Nicolás Vargas entró con pasos rápidos. Detrás de él, con la cara del color de la pared y las manos visiblemente temblorosas, estaba Tomás Salinas. Perdonen la interrupción, dijo Nicolás.
Tomás tiene algo que declarar. El joven dio un paso hacia el centro de la sala. Miró a Gerardo. Luego miró al doctor Fuentes. Luego habló con la voz de alguien que lleva días cargando algo demasiado pesado para seguir cargándolo. El señor Pizarro me amenazó, dijo. Fue en la sala de descanso del personal, hace 2 días, a las 3:45 de la tarde. Me dijo que destruyera la muestra del laboratorio bajo error administrativo o revelaría información sobre mí que me costaría el trabajo y cualquier posibilidad de trabajar en salud. Yo la destruí. Me arrepiento. Puedo describir la conversación completa. Tengo el registro de acceso de Fuentes al laboratorio esa mañana que prueba que la muestra sí existió. El silencio que siguió fue de esos que pesan físicamente en el aire. Gerardo Pizarro miró a Tomás. Luego miró a Miriam. Su cara era la cara de alguien que recalcula en tiempo real y encuentra que los números ya no cuadran. Todo esto tiene explicación, dijo, pero la voz ya no tenía la misma arquitectura de antes. El suplemento pudo estar contaminado sin que yo lo supiera. Yo solo se lo traía porque él me lo pedía. Tengo mensajes. ¿Tiene esos mensajes? Preguntó Fuentes. Los buscaré. Señor Pizarro, dijo el representante legal, con una precisión clínica. Dada la evidencia presentada y el testimonio de esta reunión, el hospital está obligado a notificar a las autoridades competentes de inmediato. Deberá abstenerse de todo contacto con el señor Castellanos y con las instalaciones de esta clínica hasta que la investigación formal concluya. ¿Las autoridades? La voz de Gerardo subió medio tono más. ¿Por el cuento de una empleada de limpieza y un chico asustado? Por los resultados de un laboratorio certificado, respondió Fuentes. Y por la coherencia de los hechos que se han presentado en esta sala. Gerardo los miró a todos. Uno por uno. Esa mirada de alguien que busca una salida y va encontrando que todas están cerradas. Luego recogió su saco del respaldo de la silla. Se lo ajustó. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Giró la cabeza hacia Miriam. La miró durante un segundo largo. Fue una mirada sin palabras, pero Miriam entendió todo lo que decía. No era sorpresa. Era el reconocimiento frío de alguien que sabe que perdió. Luego abrió la puerta. Y se fue. Cuando la puerta se cerró, el silencio de la sala explotó en varios murmullos a la vez. El representante legal ya tenía el teléfono en la mano. Los directivos hablaban en voz baja con expresiones graves. Sebastián soltó el aire que parecía haber tenido contenido durante toda la reunión. Fuentes miró a Miriam. Señorita Rojas, dijo. El hospital iniciará el tratamiento quelante esta tarde. ¿Puede orientar al doctor Mora sobre el protocolo más adecuado dado el tipo de compuesto identificado? Miriam parpadeó. Con gusto, dijo. Nicolás, que estaba de pie junto a la puerta, la miraba con una sonrisa que no intentaba disimular. Tomás, todavía pálido, exhalaba despacio como alguien que acaba de dejar caer algo que llevaba semanas sosteniendo. Sebastián se acercó a Miriam en voz baja. Lo hiciste bien, susurró. Ella no respondió. Tenía las manos completamente tranquilas. El tratamiento comenzó esa misma tarde. Sebastián coordinó con el equipo de especialistas hepáticos el protocolo de quelación adaptado al tipo de compuesto identificado. Era un proceso meticuloso que requería monitoreo constante. Dosis calculadas para neutralizar los inhibidores enzimáticos acumulados en el hígado de Alejandro sin sobrecargar un órgano que ya estaba comprometido. Miriam estuvo en el pasillo de la habitación 308 durante esa primera hora de tratamiento, no porque alguien se lo pidiera sino porque no podía estar en otro lugar. A través de la ventana de la puerta vio a Sebastián y a otros 2 médicos ajustar las dosis. Vio los monitores. Vio los números cambiar despacio. En la dirección correcta. Nicolás apareció a su lado sin que ella lo escuchara llegar. ¿Cómo va? Responde, dijo Miriam. Su cuerpo responde. Sabías que lo haría. Esperaba que lo hiciera. Nicolás apoyó la espalda en la pared junto a ella.
¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Cuándo supiste que era Gerardo? Miriam pensó. No lo supe de inmediato. Al principio solo era el frasco. Algo que no encajaba. Luego fui poniendo los pedazos juntos. El horario de sus visitas. La consistencia con que desaparecía el frasco vacío. La forma en que miraba a Alejandro cuando él estaba dormido. No era la mirada de alguien preocupado. Era la mirada de alguien que espera. Nicolás asintió lentamente. Lo que escuchaste en la sala de descanso fue la pieza que cerraba todo, dijo. Sí. Antes de eso todavía podía equivocarme. Después de eso, no. Y aún así actuaste antes de eso. Porque no podía esperar a estar 100% segura. Si esperaba la certeza absoluta, llegaba tarde. Nicolás la miró. Tu madre, dijo. Siempre, respondió Miriam. Los días siguientes en la clínica Santa Catalina tuvieron una textura diferente. Era difícil de nombrar exactamente, pero todo el personal lo sentía. Como cuando el aire cambia antes de que llegue la lluvia, pero al revés, el aire después de que la lluvia pasó. Más liviano. Más claro. Con ese silencio diferente del alivio. Todo el personal sabía lo que había pasado. No en los detalles exactos, porque en los hospitales las historias viajan en fragmentos y nunca en línea recta, pero sabían la forma general. Una empleada de limpieza había visto lo que 20 especialistas no vieron. Una persona que nadie miraba había salvado la vida del hombre más poderoso del edificio. Eso generaba algo extraño en los pasillos. Algo que era vergüenza y respeto mezclados en proporciones que nadie sabría cuantificar. Miriam lo notaba en las miradas. En cómo algunos le abrían el paso cuando empujaba el carrito. En cómo las enfermeras del tercer piso le decían buenos días con una entonación diferente. En cómo los médicos residentes, que normalmente la veían como parte del mobiliario, ahora a veces la saludaban con ese gesto de cabeza que se reserva para alguien a quien se reconoce. Ella recibía todo eso con la misma calma con que había hecho su trabajo durante 3 años. Sin buscar protagonismo. Sin esperar nada. Pero algo había cambiado adentro de ella también. Algo que llevaba tiempo dormido y que ahora se movía despacio, como un músculo que vuelve a usarse después de mucho tiempo. Una certeza que se había ido apagando con los años y que ahora regresaba, no de golpe sino poco a poco, como la luz cuando amanece. Bruno Cárdenas llegó al tercer día. La encontró en el pasillo norte, empujando el carrito hacia las habitaciones del segundo piso. Él venía en dirección contraria. Se miraron. Ninguno de los dos se detuvo. Pero Bruno frenó. Rojas, dijo. Miriam se detuvo también. Buenos días. Él tardó varios segundos. Era visible el esfuerzo. Me equivoqué contigo, dijo finalmente, con la rigidez de alguien que no dice esas palabras seguido. Pensé que estaba siendo un problema. Que eras de las que se meten donde no les corresponde por razones equivocadas. Me equivoqué. Miriam lo miró sin decir nada. No voy a retirar el reporte formal, continuó. Eso ya está en el sistema y no puedo borrarlo. Pero hablaré con recursos humanos para aclarar el contexto. Para que en tu expediente quede documentado que no hubo conducta irregular sino una actuación que resultó ser decisiva para un paciente. Gracias, dijo Miriam. Bruno asintió. Algo en su postura era diferente. No humilde exactamente, porque Bruno Cárdenas no era de los que llegan a la humildad fácil. Pero sí recalibrando. Haces bien tu trabajo, dijo. El real y el otro. Y siguió caminando. Miriam lo vio alejarse. Todos cometemos errores, pensó. Lo importante es qué se hace con ellos después. Al quinto día del tratamiento, Alejandro Castellanos comenzó a mostrar mejoría real. No de las que se anuncian con cautela y se retiran con más cautela todavía. Mejoría real, los indicadores hepáticos descendían. Sus manos dejaban de temblar. Su piel recuperaba el tono. Pedía agua y podía sostener el vaso.
Sebastián Mora entró a la habitación una tarde con esa expresión que tienen los médicos cuando una batalla que creyeron perdida da vuelta a su favor. Los números mejoran de forma consistente, le dijo a Miriam en el pasillo. Si sigue así, en 10 días podría estar pensando en salir. Miriam cerró los ojos un segundo. Solo uno. Sebastián la observó. ¿Estás pensando en tu madre? Siempre, respondió ella. Esta vez llegaste a tiempo. Miriam asintió sin hablar. A veces las palabras son demasiado pequeñas para lo que hay que decir. Lo que salió a la luz en los días siguientes fue más de lo que Miriam había anticipado. Las autoridades se presentaron en la clínica al segundo día de la investigación formal. Tomás Salinas entregó su declaración completa, fechas, palabras exactas, el registro de acceso que probaba que la muestra había existido y había sido destruida. El equipo forense analizó los frascos recuperados del domicilio de Gerardo Pizarro, donde encontraron el mismo compuesto en distintas concentraciones, lo que indicaba que había estado ajustando las dosis a lo largo de las semanas. Pero el motivo más profundo tardó 3 días más en salir. Una auditora interna del Grupo Castellanos que había estado esperando que Alejandro se recuperara para presentar un informe encontró, en los registros de los últimos 3 años, una defraudación sistemática de 40 millones de pesos. Dinero sustraído de forma gradual de un fondo de operación subsidiario del grupo. Dinero que solo podía haber pasado con acceso al nivel que Gerardo tenía. La auditoría era de cumplimiento obligatorio. Alejandro era el único con autoridad para detenerla o para aprobarla. Si Alejandro moría antes de que la auditoría comenzara, podía desaparecer. Si Alejandro moría con causa aparentemente natural, nadie buscaría en los fondos. 40 millones de pesos. 20 años de amistad. Miriam se enteró de esa parte sentada en la cafetería del sótano, mientras Nicolás le contaba lo que había circulado entre los directivos de la clínica. Se quedó quieta durante un momento. ¿Estás bien?, preguntó Nicolás. Estoy procesando, dijo ella. ¿Qué parte? La parte donde alguien que conoces de 20 años puede entrar todos los días con una sonrisa y traerte algo diseñado para destruirte poco a poco. Nicolás apoyó los codos en la mesa. ¿Nunca dudaste de que fuera él? ¿Tuviste algún momento donde pensaste que quizás te estabas equivocando? Sí, dijo Miriam. Muchas veces. Hasta la conversación en la sala de descanso, todavía era posible que me equivocara. Y esa posibilidad me pesaba. ¿Por qué actuaste de todas formas? Porque el costo de equivocarme era que lo despidieran a él o que me llamaran la atención a mí. El costo de no actuar era que el señor Castellanos muriera. Miriam levantó los ojos. No es un cálculo difícil. Nicolás la miró. ¿Sabes lo que yo veo cuando te miro? ¿Qué? A alguien que nunca debió dejar la carrera. Miriam bajó los ojos al café. La vida tiene sus razones. Sí. Y a veces te da una segunda oportunidad. Esa misma tarde, el doctor Ignacio Fuentes la llamó a su oficina. Miriam entró con la misma postura de siempre. Espalda recta. Manos sueltas. La postura de alguien que no pide disculpas por estar donde está. Fuentes la miró desde el otro lado del escritorio. Siéntese, Miriam. Ella se sentó. Fuentes no abrió ningún documento. No revisó papeles. Solo la miró. Llevo 22 años dirigiendo esta clínica, comenzó. He visto situaciones complicadas, errores médicos graves, decisiones imposibles. Pero nunca había visto lo que usted hizo en esta semana. Miriam esperó. No me refiero solo a identificar el compuesto, continuó. Me refiero a la decisión de hablar cuando nadie se lo pedía. Cuando era más fácil y más seguro quedarse callada. Cuando ya tenía una queja formal encima y todo indicaba que lo inteligente era no meterse más. Miriam no dijo nada. Eso no se enseña en ninguna universidad, dijo Fuentes. Eso es carácter. Y el carácter vale más que cualquier título. Gracias, doctor. No me agradezca. Fuentes abrió un cajón y sacó un sobre.
La directiva del hospital aprobó ayer una carta de reconocimiento formal para su expediente. La queja de Bruno Cárdenas ha sido retirada con aclaración de contexto. Y si decide continuar sus estudios universitarios, cuente con mi carta de recomendación personal para cualquier institución que la requiera. Miriam recibió el sobre con manos tranquilas. Adentro, algo se movió. Eso significa mucho, dijo. Se lo ganó, respondió Fuentes. No hay más que decir. 8 días después de iniciado el tratamiento, Alejandro Castellanos fue declarado fuera de peligro. Sebastián le avisó a Miriam antes de que ella llegara a su turno, con un mensaje de 5 palabras. Está bien. Lo logramos. Miriam lo leyó en el camión. Lo guardó el teléfono. Miró por la ventana las calles de Monterrey en la mañana, con esa luz que a ciertas horas convierte todo en algo más nítido de lo habitual. Respiró. Cuando entró a la habitación 308 esa mañana, Alejandro estaba sentado en la cama. No recostado. Sentado, con los ojos abiertos y claros y esa energía incipiente de alguien que siente que el cuerpo vuelve a ser suyo después de semanas sin serlo. Al verla entrar con el carrito, le pidió a la enfermera que lo dejaran un momento. Señaló la silla junto a la cama. Miriam apoyó el carrito y se sentó. Alejandro la miró durante un momento largo. Me contaron todo, dijo. El doctor Mora, el doctor Vargas, el doctor Fuentes. Me contaron lo que encontró, cómo lo encontró, lo que arriesgó para que llegara a las manos correctas. También me contaron que Gerardo intentó hacer que la despidieran. Que llegó a esta sala con una queja formal construida la noche anterior. Miriam no dijo nada. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Alejandro. Usted tenía todo para quedarse callada y no perder su trabajo. Miriam pensó en su madre. En los 8 meses de paneles equivocados. En el final que llegó demasiado pronto. Porque sé lo que pasa cuando alguien que podría actuar decide no hacerlo, dijo. Alejandro la miró. ¿Le pasó a alguien cercano? A mi madre. Silencio. Lo siento, dijo Alejandro. Gracias. Otro silencio. Da tipo que no necesita llenarse. Alejandro tomó aire. Quiero hacerle una propuesta. No como agradecimiento, porque no existe forma de agradecer algo así. Como una oportunidad que se merece y que la vida le debía desde hace tiempo. Miriam esperó. Quiero financiar su regreso a la universidad. La carrera completa. Inscripciones, materiales, un ingreso mensual para que pueda estudiar sin preocupaciones económicas. Y cuando termine, si lo desea, hay un lugar en el laboratorio de análisis clínico del Grupo Castellanos esperándola. No estoy negociando. Solo le digo lo que quiero hacer. Miriam lo miró. Señor Castellanos. No diga que no, dijo él, con una firmeza suave. Llevo semanas escuchando cómo personas talentosas dicen que no a lo que merecen. No voy a escucharlo de usted. Miriam bajó los ojos a sus manos. Pensó en la facultad de química. En los laboratorios de toxicología. En esa carta de reconocimiento del departamento que guardaba doblada en el fondo de una cajita. En todo ese conocimiento que había llevado guardado como un tesoro al que no se sentía con derecho de usar. ¿Me da unos días?, preguntó. Los que necesite, dijo Alejandro. Pero sepa que la oferta no tiene fecha de vencimiento. Cuando Miriam salió de la habitación, Nicolás la esperaba en el pasillo con los brazos cruzados y una sonrisa que no podía con él. ¿Qué dijo? Me ofreció financiar mis estudios. Y le pedí días para pensarlo. Miriam. ¿Qué? Ya pensaste suficiente. Nicolás se separó de la pared. Llevas 3 años pensando en esto. La parte difícil ya la hiciste. Entraste a esa sala con Gerardo Pizarro y la mitad de la directiva del hospital y dijiste la verdad cuando la mitad de las personas en esa mesa querían que te quedaras callada. Comparado con eso, inscribirse en la universidad es el paso fácil. Miriam no respondió. Pero algo en su expresión cambió. Era una cosa pequeña.
Solo en los ojos. Pero Nicolás la conocía lo suficiente para verla. 3 días después, Miriam fue a la oficina del doctor Fuentes con una hoja en la mano. Fuentes levantó la vista de sus documentos. Miriam. ¿En qué la ayudo? Necesito una carta de recomendación, dijo ella. Para solicitud de reingreso universitario. Facultad de Química de la UNAM Bioquímica Clínica. Fuentes dejó los documentos que estaba leyendo. La miró durante un segundo. Y sonrió. La primera vez que Miriam le veía esa expresión sin ningún componente de tensión institucional, sin el peso de una situación difícil, sin la formalidad de quien está en modo de gestión de crisis. Solo una sonrisa limpia. Con mucho gusto, dijo. La última tarde en que Miriam trabajó como empleada de limpieza de la Clínica Santa Catalina de Monterrey, el pasillo del 3er piso estaba tranquilo. No el silencio tenso de las semanas anteriores. El otro. El silencio que viene después de que todo lo que tenía que decirse se dijo. Empujó el carrito por última vez hacia el fondo del corredor. Limpió las superficies con los mismos movimientos de siempre. Ordenó los insumos. Checó que todo quedara en orden. Al pasar frente a la habitación 308, la puerta estaba abierta. Alejandro conversaba con Sebastián, gesticulando con energía sobre algo que hacía reír al médico. Por la ventana entraba la luz de la tarde de Monterrey, esa luz que en ciertos ángulos convierte todo en algo más nítido de lo habitual. Miriam siguió caminando. No necesitaba que nadie la viera detenerse. Nicolás la alcanzó en el elevador. ¿Terminaste? Sí. ¿Quieres tomar algo antes de irte? Sí. Bajaron al sótano. Se sentaron en la misma mesa apartada de siempre. El café llegó caliente y sin ceremonia. ¿Cómo te sientes?, preguntó Nicolás. Rara, admitió Miriam. Como cuando llevas tanto tiempo cargando algo que ya no sabes cómo moverte sin ese peso. ¿Qué estabas cargando? La idea de que ese camino ya no era para mí. Que había tomado otro y que el primero estaba cerrado para siempre. ¿Y ahora? Miriam tomó el café. Lo sostuvo entre las manos. Ahora creo que siempre fue para mí, dijo. Solo que la vida me hizo una pausa muy larga. Nicolás asintió. Las pausas no cancelan el camino. No, dijo Miriam. Solo lo hacen más tuyo cuando vuelves a él. Salieron de la clínica juntos esa tarde. Las calles del centro de Monterrey estaban activas con el movimiento del final del día. Gente que volvía a casa. El ruido familiar de una ciudad que no para. Puestos con el olor de siempre. Miriam caminó sin prisa. Había salvado una vida. Había dicho la verdad cuando costaba decirla. Había recuperado algo que creía perdido para siempre. Y ahora caminaba con la certeza tranquila de alguien que sabe exactamente a dónde va. No con miedo. Con ganas. Y eso, después de todo lo que había cargado, lo era todo. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Miriam hizo bien en arriesgar su trabajo y su seguridad para decir la verdad, o habrías hecho lo mismo en su lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.